Seguimos. Extractos del Shanghai, ¿vale? Para poder comprender lo que sería la afectación, la enfermedad o el desequilibrio dentro de Shaoyang. Condición, sangre débil, chi exhausto, poros abiertos y entrada de patógenos. El resultado, la lucha entre el chi patógeno y el chi correcto, ha dado lugar a una debilidad. Aparece lo que sería la tensión en las costillas, los cambios entre exceso y deficiencia, calor y frío, rechazo a hablar, comer y beber, afectación de los Zhang y de los Fu, vesícula biliar e hígado, alternancia entre estómago y bazo, dolores en la parte baja y ascenso del patógeno hacia arriba, es decir, el calor arriba y el frío abajo. Estos son los más determinantes de que hay una afectación, de que hay una enfermedad que está ubicada y que la lucha que ha precedido puede ser externa, puede venir de un resfriado o puede ser una lucha entre la sangre y el chi y todo lo que haya habido, pero anteriormente, es decir, por culpa de un problema psicosomático. No es exclusivo de lo que sería una enfermedad que viene precedida de un estado febril. De hecho, hoy en día en nuestras consultas, lo que más vamos a encontrar en todos y cada uno de nuestros pacientes es que cuando la afectación está ubicada dentro del Shaoyang, eh, en gran parte de nuestros pacientes es debido a una alteración de la mente. ¿Cuántos pacientes conocéis hoy en día? ¿Cuántos pacientes habéis tenido dentro de vuestra forma de comprender lo que sería el desequilibrio de Shaoyang? Que resulta que en su día a día, que resulta que en su vida, pues sufren de ira, de resentimiento o de frustración. Estas emociones cargan, dañan y debilitan y desequilibran y desarmonizan nuestro organismo. Por eso es tan importante reconocerlo. Entonces, por eso necesitamos armonizar. Es decir, cuando los pacientes acuden a nosotros, vienen y nos presentan una serie de signos y síntomas que resulta que le están provocando un malestar general, que puede ser pues dolor en hipocondrios, puede ser problemas digestivos, puede ser que no digiere correctamente, puede ser que tiene las heces blandas, distensión abdominal. Cualquiera de estos procesos, y cuando nosotros rascamos un poquito la superficie, nos damos cuenta de que la paciente o el paciente en cuestión, lo que le está pasando, es que está siendo eh, atacado constantemente por las emociones que debilitan, bloquean y desestabilizan el cuerpo, y en este caso el Shaoyang, como es la ira, el resentimiento y la frustración. De ahí que necesitamos una fórmula que busque equilibrar este proceso, que también busque tonificarlo, porque realmente cuando el paciente acude a nosotros y ha estado bastante tiempo de su vida sufriendo estas emociones, todo esto le provoca un desgaste. No solo provoca exceso, sino que provoca un desgaste. Exceso lo provoca el primer día o cuando te cabreas por el jefe, por la relación con tus padres, con tus hijos. Este proceso es el que acaba produciendo esa alteración dentro del cuerpo a la que vamos a decir Shaoyan. Entonces, claro, ¿cómo aparece? Pues aparece con síntomas en los cuales hay exceso, como podemos ver la tensión, puede haber rabia, puede haber estancamiento, puede haber
dolor punzante en algún sitio si hay estancamiento de Qi. Pero también aparece muchas veces que si heces blandas, que si distensión abdominal, que si incapacidad de hacer la digestión correctamente, porque hay debilidad en la tierra. Entonces, se combinan tanto los síntomas y signos de exceso con los de deficiencia al mismo tiempo. Esto es el proceso más significativo de lo que sería la enfermedad de Shaoyang, vista desde el punto de vista de lo que sería la medicina china clásica y desde el punto de vista de Zhang Zongjing y escrito en el Shanhanlun. Entonces nosotros lo que intentaremos durante este mes es explicaros de la mejor forma para que lo podáis comprender y sacarle el provecho de poder rehabilitar el estado de salud del paciente cuando acuda a la consulta. ¿Comprendemos este proceso correctamente? Sí, sí. ¿Vale? Es decir, es muy importante, ¿vale? Hasta ahora hemos visto diferentes, es decir, vimos la deficiencia de Yang Qi digestivo, que no produce un buen Gu Qi, que hace que no se forme un buen Zong Qi y que la superficie queda debilitada, y eso está Yang. Luego hemos visto Yaming, donde es el exceso. Es calor, es humedad, es exceso, es abundancia de todo y mucha gran cantidad. Y ahora estamos aquí donde hay un poco de cada. ¿Vale? Shaoyang es un poco de aquí, un poco de allí. Dentro de la cláusula 147 del Shanghai tenemos un paciente con Shanghai durante 5 o 6 días. Shanghai, recordamos que es frío nocivo. Tratado inadecuadamente con sudoración y purgas. ¿Vale? Si tenemos el paciente, en este caso, que tiene un problema de Shanghai, se puede estimular la sudoración, pero no se puede purgar porque el patógeno está en la superficie. Pero si o el paciente se automedica o el terapeuta no tiene el conocimiento necesario, todo esto provoca precisamente un daño muy grande dentro del cuerpo ya que se debilita. ¿Y qué pasa? Pues que con las purgas perdemos mucha energía, debilitamos el cuerpo. De hecho, es como el uso de los puntos yin manantial dentro de la medicina china, en los meridianos yin, en los meridianos de los órganos, que en su proceso de dispersión hay que vigilar porque purgan muchísimo la energía y pueden debilitar el cuerpo del paciente. No se puede pinchar el 2 de hígado a la ligera porque dispersa muchísimo. Entonces, claro, tenemos este paciente que resulta que tiene dolor y distensión en las costillas, con lo cual, dolor y distensión en costillas es un síntoma clave de una afectación de Shaoyang. Tiene constricción en los meridianos Yang. ¿Qué coño está pasando aquí? Orina irregular, con lo cual no puede evacuar correctamente. Tiene mucha sed, sin vómito, pero esto indica que habrá pues una sequedad interna y un calor. Sudoración en la zona del cuero cabelludo en la cabeza, y esto es por debilidad. Frío y calor alternándose, hostia puta. Y vejación. Vejación es esa sensación de que te sientes mal, ¿vale? Que sientes que algo no has hecho bien, que no te encuentras bien. Esto es vejación. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado una cosa que pasa muy comúnmente en los casos en que los pacientes no se sienten bien tratados. Y esto es que o no se han tratado correctamente o han afectado inadecuadamente algún tratamiento prescrito por el terapeuta. O en este caso, pensad una cosa, es decir,
paciente con Shanghai maltratado, la mayoría de veces cuando ocurre esto es que el paciente se ha automedicado. ¿Por qué? Porque es que los antigripales, tanto naturales como químicos, están por todos los lados. Es decir, los anuncian durante el otoño y la época de las gripes, los anuncian cada dos por tres en televisión. Es decir, es algo que nos enseñan todo el día. ¿Verdad? O sea, todos y cada uno de vosotros lo habéis visto. Entonces, claro, es muy fácil que un paciente o una paciente empiece a tomar y como no sabe cuándo parar, pues va tomando y se va purgando. Entonces, claro, eso pasa muchas veces. Es como, yo me lo encuentro muy comúnmente dentro de la consulta, es decir, me viene un paciente con no un síndrome de Shanghai, que ahí estaría bien, sino con un síndrome de calor. Imagínate unas amigdalitis, ¿vale? Con un calor y un fuego en el cuerpo. No es que estoy tomando jengibre con canela porque lo leí. Ah, muy bien, pues perfecto, sigue tomando esto y te vas a quemar. Porque claro, son dos elementos calientes, esto es para el frío. Ah, no, pero es que decía que iba bien para las inflamaciones, ya, pero no para todas. ¿Vale? Entonces, este proceso, que parece una tontería, es muy, muy común dentro de nuestros pacientes. Por eso tenemos que vigilar muchísimo a la hora de recetarlo y a la hora de que nuestros pacientes se automediquen. Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí pasó que el paciente ha tomado todo esto, se ha estado automedicando y tiene una afectación de capa de síndrome Taiyang y tiene una afectación de capa de síndrome Shaoyang, los dos a la vez. Entonces, ¿cuáles? Aún no lo habéis visto, pero ya os he dicho que la fórmula madre, la fórmula más importante de lo que es el Shaoyang es el Xiao Chai Hu Tang. Y la fórmula madre en debilidad de Zhongfeng es Guizitang. Entonces lo que se hace es fusionar las dos fórmulas en una de sola. Y esta fusión se le llama Chai Hu Guizi Ganjiang Tang. ¿Vale? Aquí habría dos opciones. Una sería pues recetar esto al paciente porque queda un calor residual y se ha tratado de la fórmula no correcta. Entonces tenemos el Chai Hu Kuei Chi Gan Jiang Tang con Chai Hu, con Kuei Chi, con Gan Jiang, Tian Hua Fen, Huang Qin, Muli y Gan Zhao. Esta fórmula lo que hace sería cumplir con las expectativas de rehabilitar el proceso interno y equilibrar tanto Taiyang como Shaoyang. Porque en este momento las dos están enfermas y sufren. Y ahí, para poder rehabilitar, tenemos lo que sería esta fórmula, que lo que hace es trabajar los dos a la vez. Y es algo que os encontraréis muy comúnmente, porque eh, ¿cuántos pacientes encontramos que sufren tanto de Taiyang como Shaoyang? Pues empezad a pensar en vuestros pacientes y veréis que más de uno tiene la enfermedad entre estas dos capas. ¿Qué hace? Pues armoniza y libera Shaoyang, dispersa el exceso y el calor, calienta el interior, disipa el frío y la acumulación de agua, humedece pulmones, cierra los poros para que no vuelva a sufrir y alivia el enrojecimiento que aparece muchas veces en las mejillas y la cara. Esta fórmula trata de rehabilitar un proceso por el cual ha sido dañado nuestro paciente. Entonces, ahí vemos que nuestros pacientes pueden estar sufriendo, pueden estar pasando pues por un mal trángulo o un mal proceso en el cual pues ha sido engendrado por culpa de una toma errónea de medicamento.
Aquí, en esta parte, en la línea 148, veremos otra cosa que pasa muchas veces. Aquí vemos pues el paciente que tiene un Shanghai durante 5 o 6 días, ¿vale? Y que con los síntomas son sudoración principalmente en la cabeza, tiene aversión al frío, manos y pies fríos, distensión subcardíaca donde estaría el apéndice xifoides, pérdida del apetito, heces secas y el pulso filiforme, porque hemos consumido y con el Shanghai pues se ha perdido todo el yin que había. El yang está sostenido por los pelos. El patógeno se encuentra mitad fuera, mitad dentro. La fórmula indicada es el Chaihu Jia Longu Mulitan. Esta fórmula, que a mí me encanta, tiene, tiene un trabajo, ¿vale? Que no solo trabaja Xiaoyang, sino que trabaja también Xiaoyin. ¿Por qué? Pues porque en la parte donde hay la alteración, los síntomas neurológicos con la afectación de Longwu y Muli que trabajan Shaoyin. Entonces es un Xiao Chai Hutang que está modificado y tiene Longwu y Muli. ¿Para qué sirve esta fórmula? Pues se ha visto que los pacientes con patología de depresión se rehabilitan mucho antes tomando Chai-Hu Longumulitan que tomando ansiolíticos o antidepresivos. Es mucho más efectiva. Las claves en el estudio eran principalmente que cuando tú tomas un antidepresivo, una sertralina, por ejemplo, ¿qué hace la sertralina? La sertralina es un captador de serotonina, pero no produce serotonina. Entonces, claro, el paciente que tiene una depresión o un estadio de ansiedad que necesita una gran cantidad de serotonina para calmar y equilibrar su cuerpo, en la sertralina en este caso lo que hace es intentar atrapar la mayor cantidad para que las conexiones entre las neuronas se hagan efectivas. Esos neurotransmisores para intercomunicar pues estados de bienestar entre las conexiones en la cabeza. Pero como no hace que se produzca más, un paciente que ha entrado en un estadio depresivo ansiolítico, resulta que este paciente está sufriendo de una baja producción de serotonina, porque aunque eso hasta acabe cogiendo, pues muchas veces los pacientes con el tiempo tienden a aumentar porque el cuerpo deja de producir. En cambio, cuando nosotros el proceso lo trabajamos rehabilitando internamente, el Chai Jialongumulitan lo que hace es aumentar la producción. ¿Por qué? Porque rehabilita el funcionamiento de producción de neurotransmisores que se produce en lo que sería el intestino delgado, ya que lo que hace es rehabilitar la primera entrada del Taiyang. El Taiyang, como muy bien sabemos, tiene dos órganos, uno es la vejiga y el otro es el intestino delgado. Pues en su función, el Xiao Chai Hutan, ¿qué hace? Armoniza la relación entre la madera y la tierra, que beneficia lo que es el proceso de transporte y transformación, y eso nos cuenta que beneficia lo que sería el funcionamiento del sistema digestivo. Como consiguiente, ese tipo de armonización beneficia el funcionamiento del intestino delgado como elemento de absorción de nutrientes. También como lleva sustancias como el banxia, como lleva sustancias, el banxia en este caso es un ansiolítico, un calmante que lo que hace es producir un estado de relajación espasmódica intestinal beneficiando la absorción de nutrientes que más adelante van a hacer que se formen lo que son los neurotransmisores y en este caso la serotonina, beneficiando el estado emocional de nuestros pacientes. Con lo cual, esta fórmula, el Chai-Hu Jia Longu Mulitan, es una de las mejores y más potentes en rehabilitando el funcionamiento neurológico en pacientes depresivos
que tienen una base de estancamiento de hígado y una desarmonización entre la madera y la tierra. ¿De qué está compuesta esta fórmula que estamos viendo ahora mismo? Pues tiene esos 9 gramos de Chai Hu y los 12 de Huang Qin. Las dos plantas principales en el funcionamiento de lo que sería nuestro sistema interno. Luego tenemos el Fa Ban Xia, que son 9 gramos. Luego tenemos el Dang Shen, que son 9 gramos. El Fa Ban Xia, ¿vale? Es el Banshia, que es esa sustancia que es aromática, que transforma la humedad, que por ejemplo, si tomásemos la fórmula como la toman en Asia, en China, por ejemplo, que toman esos 9 gramos diarios, hay que vigilar que el paciente, en este caso, no esté bajo los efectos de un ansiolítico potente, porque como esta sustancia también es ansiolítica, potencia los efectos. En nuestro caso, si seguís las indicaciones que damos desde la escuela en ese formato bajito, en ese formato en el que recetamos una microdosis, no hay ningún problema. Pero si llegaseis a dar que todo esto que veis aquí en esta página se da cada día, ahí sí que habría precisamente que vigilar. Luego tenemos el Tai Chi Shen. El Tai Chi Shen tonifica y estimula el pulmón. Es una gran sustancia para la formación correcta del Zhong Qi. Es, como hemos dicho, que esta sustancia, esta fórmula va muy bien para los procesos depresivos. La debilidad del pulmón te lleva a ese proceso. Entonces, Tai Chi Shen es perfecta. Tenemos el Shen Ma, que se me ha ido el Ma, que levanta el yang hacia la parte alta para avivar las cosas. Tenemos el Wei Zhi, tenemos el Fulin, tenemos el Longu, tenemos el Muli. Longu y Muli son las dos sustancias que siempre digo. Cualquier patología neurológica, ansiedad, depresión, palpitaciones, ah, todos los procesos neurológicos que afectan a ojos rojos, insomnio, todo esto, Longu Muli. ¿Dónde trabaja el Longu y Muli? En el eje agua-fuego, en Shaoyin. Longu y Muli son las dos sustancias bases de calor por deficiencia o desequilibrio yin-yang corazón-riñón. Estas dos sustancias anclan el yang flotante, recordamos. Si alguien no se acuerda, mirad la clase donde explicábamos el funcionamiento en las acciones de estas dos plantas, que realmente vimos que lo bien y cómo rehabilitan. Son muy importantes. Recordad que estas dos sustancias se pueden dar en tuan, que es el tostado a muy alta temperatura, que es mucho más astringente si faltan líquidos, o lo podemos dar en su formato Shen o Feng fresco, en el cual llevan oligoelementos que son mucho más calmantes. Luego, pues claro, también tiene ese dahuang, porque todo ese calor por deficiente, esta afectación en la parte alta, acaba produciendo ligeramente estreñimiento y el dahuang, en este caso, nos rehabilita el funcionamiento peristáltico del intestino grueso. Y por último, pues esa sustancia que nos ayuda tantísimo a rehabilitar el yang chi digestivo para procesar toda esa cantidad de sustancias, porque vemos que esta fórmula realmente es muy compleja. Entonces tenemos el data. ¿Vale? Pues esta fórmula que veremos es súper, súper importante para poder rehabilitar a todos nuestros pacientes que tengan una alteración de Shaoyang con proceso depresivo o que vengan pues de un proceso en el cual se han autotratado de forma errónea o han ido a un terapeuta y los ha tratado de forma errónea y esto los ha llevado precisamente al desequilibrio en el cual pues sigue habiendo un proceso de calor, de estancamiento, de alternancia entre bloqueo y debilidad, pero además aparecen síntomas neurológicos.
Y ahí pues vemos precisamente. Esta fórmula, por ejemplo, yo la doy muchísimo en pacientes. Ahora mismo la estoy recetando a muchísimas mujeres que sufren de estados emocionales complejos como pequeños procesos de ansiedad, depresión, combinados con lo que sería estancamiento, porque tienen una relación compleja o con sus parejas o con sus hijas. Y ahí pues las lleva a estar desequilibradas. De hecho, tengo una mujer que tiene esta fórmula como una acción de rescate, que pues que toma, ella la quiere en cápsula, porque si no, no se la tomaría, y toma una cápsula al día, y esta cápsula al día la rehabilita, para que veáis, o sea, cuando hablamos de microdosis, tenemos a pacientes que están tomando una cápsula al día, es que es mortal. Una cosa, y esto, digamos, si una persona está tomando antidepresivos y tú le dices, bueno, prueba con esto una semana a ver, y le van bien, ¿que tiene que seguir tomándola hasta que haya un cambio o al final es Y aquí me estás para planteando siempre? el terreno más escabroso, es decir, aquí hay un problema. Para empezar, nosotros no tenemos la potestad y el poder para aconsejar que dejen los antidepresivos, ya que nuestra situación aquí en España es una mierda, hablando claro. Entonces, no estamos lo protegidos suficientemente para poder. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que valoren y que tomen las decisiones que ellos vean necesarias. Nunca, nunca asistas a nadie o le condiciones a nada porque te puede salir problema. El paciente acaba tomando siempre la decisión más correcta. ¿Vale? Entonces, cuando ellos se ven que están bien, es muy fácil empezar pues a reducir una parte del tratamiento. Es así, ¿vale? Porque muchas veces los pacientes que les receto esta fórmula ya están prescritos de ansiedad o de depresión y están tomando muchas veces desde hace años medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Sí, por ¿Y eso, sí, ese es el caso y qué que problema tiene? acá. Pues cada vez le suben más la dosis. ¿Por qué? Porque cada vez se produce menos cantidad pues, de neurotransmisores, de serotonina, y los captadores de esta sustancia pues, no encuentran. En cambio, esta fórmula favorece la producción. Y Se podrían tomar con los ansiolíticos estas fórmulas. sí, 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 se pueden tomar a la vez sin ningún problema. Ya. Porque es que trabajan de diferente forma. Es decir, el ansiolítico lo que hace es captar en la sangre la serotonina. Pero en cambio, esta fórmula lo que hace es estimular la producción. Es decir, son sinérgicas, no antagónicas. Sí, sí, se Pro- entiende. Es decir, trabajan en posiciones diferentes. Claro, es decir, esta fórmula favorece que el ansiolítico funcione mejor, porque como produce más, favorece lo que es la rehabilitación del tejido del intestino y favorece que el intestino deje de ser permeable, disminuye la disbiosis, equilibra el sistema y hace que se produzca mucha mejor y calidad, más calidad de neurotransmisores en sangre. Pues esto acaba produciendo que los ansiolíticos tienen más donde coger. Por eso es tan importante. Después tenemos que recordar también, es decir, un ansiolítico tiene un problema. Cualquier medicamento que proviene de farmacia, de laboratorio, está hecho con petróleo. Con lo cual siempre va a dejar residuo, siempre acaban engendrando humedad. Cualquier medicamento que se tome durante mucho tiempo acaba teniendo efectos secundarios a nivel de humedad en el cuerpo. Y la humedad, como sabemos, lo que hace es ralentizar, no favorecer la absorción. Y en este caso, pues precisamente, claro, la entrada de estas sustancias pues cambia todo el paradigma. Por eso estoy muy a favor de recetar estas fórmulas si el paciente la necesita cuando está en este proceso
de mal funcionamiento del sistema digestivo. Acciones terapéuticas. Armoniza el Xiao Yang. Desbloquea las tres capas Yang, Tai Yang, Yang Ming, Xiao Yang. ¿Por qué? Pues porque vemos que tiene Da Huang, que trabaja en Yang Ming. Tenemos Wei Zi, que trabaja en Tai Yang. Y tenemos Chai Hui Huang Qin, que trabaja en Xiao Yang. Entonces, esta fórmula trabaja en las tres capas Yang. Es totalmente potente. Alivia zonas torácicas y subcardíacas. Alivia espasmos, con lo cual temblores. ¿Por qué? Porque tiene el Longhui y el Muli que trabajan en estos procesos. Y ajusta el sistema nervioso central, útil en depresión e insomnio. ¿Vale? Esta fórmula es que es súper, súper potente. Es de lo más cañero que tenemos dentro de nuestro sistema. Notas finales e importantes. Ambas fórmulas tratan patologías interno-externas comunes entre Shaoyan y Jueyin. Es importante reconocer el contexto clínico para elegir la fórmula adecuada. Chai Hu Wei Zhigan Jiangtang en caso de síndrome maltratado. Chai Hu Jialong Gumulitan cuando el yang está débil y el patógeno está dividido en diferentes capas. ¿Vale? Además, el Childhood Yalongumulitan, pues esa división de patógenos son estos pacientes emocionalmente disfuncionales que ahora están en calor, ahora en frío, ahora tengo esto, ahora estoy contento, ahora estoy cabreado, ahora estoy triste. Esta alternancia, este cambio constante, esto es indicativo de Childhood Yalongumulitan. Es ese de decir, no sé si estoy contento, estoy enfadado, ahora tengo rabia, ahora tengo sed, ahora tengo esto. Todos estos cambios constantes, desequilibrantes, hacen de esta fórmula un potente equilibrador y rehabilitador del paciente. Entonces, ¿cuáles son los principios de tratamiento del Shaoyan? El síndrome de Shaoyan, como hemos dicho, no es interno ni es externo. Síntomas mixtos de sudor, dolor, manifestaciones yin y yang. No podemos inducir la sudoración porque no es externo, no hay salida por Tai Yang. No podemos purgar porque no es interno, aunque hay calor y palpitaciones. Un error común, inducir el sudor y el patógeno entra hacia adentro. Es decir, un mal tratamiento, un mal diagnóstico podría llevar al paciente a cagarla. ¿Cuál es la fórmula madre de todo el Shaoyang? Es la que hemos dicho antes. Xiao Chai Hu Tang. De ella derivan todas las que se utilizan durante este mes, durante esta capa. La función clave, armonizar y dar soporte al Zen Chi, el chi verdadero del cuerpo para enfrentarse, para luchar, para equilibrar y para echar al patógeno. Esta es la fórmula más potente y la que se utiliza más veces dentro de lo que se va a ser el Shaoyan. Por eso os decía que esta fórmula, si salimos a la calle, pillamos 3 personas y se la recetamos, seguro no les hace daño. Y a lo mejor les van las 3 muy bien. Porque es una fórmula que equilibra muchísimo, que rehabilita el funcionamiento de una forma perfecta. Dentro de los principios terapéuticos para elegir la fórmula según zona afectada por el patógeno. En la estructura clásica tiene que ser frío abajo, calor arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si tenemos Xiao Chai Hutan, que lo que hace es tener el Xiai Hu y el Huang Qin que eliminan el calor en la parte alta. Pero luego tiene el Ban Xia y el Da Zhao que lo que hacen es tonificar al bazo por el frío inferior.
Las heces blandas que aparecen en esta fórmula muchas veces son indicativo de que no hay el calor suficiente en el intestino grueso para procesar correctamente las heces antes de que salgan del cuerpo, con lo cual queda líquido dentro. Y con lo cual estamos debilitando al cuerpo porque este líquido que tendría que pasar a nuestro sistema no acaba entrando. Y claro, todo esto acaba produciendo ese calor en la parte alta donde tenemos pues irritabilidad, palpitaciones, mala leche, nerviosismo, etcétera. Y luego tenemos pues una distensión abdominal, la barriga medio blanda, heces blandas, con lo cual hay calor, hay bloqueo, pero también hay debilidad y falta de yang. Las dos cosas conviven en este síndrome. Estos dos procesos son totalmente, conviven dentro del cuerpo del paciente en cuestión. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos pacientes por culpa del simple hecho de que llevan sufriendo durante mucho tiempo tienen exceso y debilidad al mismo tiempo? Muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Pues porque la vida hoy en día nos necesita y nos pide una exigencia máxima y una gran dedicación. Y el cuerpo no llega a todo. No se hacen las suficientes horas de descanso, las suficientes horas de disfrute, una actividad física, quedar con la gente, hacer actividades que benefician el yang y el chi. Apoyan al Zen Chi, al Chi verdadero, para resolver el problema. No, no, es que no tengo tiempo, es una frase demasiado común en nuestros días y eso acaba llevando al desequilibrio. Por eso necesitamos fórmulas como esta que nos llevan a reequilibrar nuestro cuerpo en cada momento. ¿Vale? Y por eso esta fórmula funciona tan bien y equilibra de este exceso y esta debilidad al mismo tiempo. Vale, entonces, claro, aquí veremos que tenemos que revisar, tenemos que comprender, tenemos que estudiar lo que son las 6 funciones generales del chi: transformar, transportar, contener, elevar, proteger y calentar. Porque estas funciones se verán afectadas dentro de nuestro organismo y se verán mermadas y cambiadas. Por eso, en la clase de la próxima semana haremos esta revisión.